bueno, Dano siendo un ícono total del electrodance en México, era evidente y necesario que estuviera en el archivo de la comunidad de electro para saber un poco de cómo fue que Dano llegó al electro y cómo fue su desarrollo en ¿no? Sus equipos y todas sus perspectivas que ha tenido sus proyectos, como ahorita Deep Simplicity, que sigue vivo, no sé exactamente la fecha en cuándo inició, pero se ha ido nutriendo más de Dano y Dano de él y todos los bailarines de él también. Entonces me gustaría un poquito empezar por eso, Dano. Entonces, presentarte tú, qué edad tienes, tu nombre y de dónde vienes, un poquito. Bueno, mi nombre completo es Daniel Girbau Orozco. Tengo actualmente 29 años. Eh, bueno, también actualmente estoy cursando la subespecialidad de neurología en, pues, bueno, es el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre aquí en la Ciudad de México. Digamos, es como la matriz de la institución respecto al ISSSTE, ¿no? Ahí es donde me estoy formando en esta subespecialidad, bueno, en esta parte médica. Es un entrenamiento de 3 años en el cual estoy cursando el primer año de esto y previamente un par de años de medicina interna como especialidad. Y bueno, he practicado la danza electro desde agosto del 2008 hasta la fecha. Creo que van aproximadamente 15 años, más o menos. Entonces sí, ya tengo bastón. ¿Cómo fue que Daniel Girbao eh, conoció el electro? ¿Cómo empezó el arte ego de Dano? ¿Cómo fue todo esto? Pues justo también estoy por enviarlo de pues la redacción, ¿no? Para que esté la nota ahí en tu perfil, en tu página web. Y me ayudó mucho esas preguntas para formular y darle como un poco más de orden a ese tipo de eventos que fueron muy en el pasado y que como cualquiera de nosotros pues fue pues simple y sencillamente muy espontáneo, ¿no? Pero pues claro, llegó a través de lo que era en sus inicios YouTube. Yo creo que no llevaba más de un año YouTube, y pues básicamente me encontré un video de Spoke en, no en agosto del 2008, me lo encontré aproximadamente como unos 8 meses antes. Este, para entonces yo estaba como, pues había como una especie de curva en descenso de mi proceso como jugador de fútbol. A mí me gustaba mucho el fútbol. Este, en ese entonces recientemente había abandonado las fuerzas básicas en las Chivas, ahí en Guadalajara. Órale. Y porque cuando entré a la secundaria, mis papás me pusieron a elegir, pues, o estudias o estudias, ¿no? Entonces, como en la secundaria pública, quedé yo en el turno vespertino, pues mis entrenamientos eran en la tarde y pues no había discusión al respecto, ¿no? Tenía que primero hacer la escuela, ¿no? Eh, pues sucedió eso y aunque por la mañana estuve entrenando en otros equipos, Tecos y Atlas, no fue el mismo gusto, entonces creo que mi mente en ese momento poco a poco fue soltando el fútbol, que fue en el 2008, a principios del 2008. Este, y pues de forma muy esporádica, te digo que me encontré este video que me llamó mucho la atención, pero respecto a movimiento, danza, yo no había intentado nada antes. Y, y no te mentiría al decirte que en otros momentos, cuando habían reuniones de las mismas secundarias, amigos, etcétera, yo era el último que me animaba a bailar, o sea, porque lo hacía muy mal. No tenía una noción muy clara del ritmo, ni mucho menos. Entonces, eh, pues realmente fue una exploración de cero, ¿no? Y finalmente decidí empezarlo a intentar hacer a partir de agosto del 2008 con estos videos de Spoke. Y bueno, estabas en Guadalajara cuando lo conociste, por esos videos.
¿Y la comunidad qué tal? O sea, ¿cómo estaba la comunidad en Guadalajara? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a alguna otra persona que bailara? Bueno, es muy curioso, pero aunque pues no, nada está escrito ni mucho menos, pero creo ser, muy probablemente hubieron, pero no sé qué tanto lo practicaron y realmente nunca hubo una especie de contacto porque muy probablemente se fueron antes. Eso es lo que yo pienso. Pero si no tomara en cuenta esa gran probabilidad de que había habido quizá otros que bailaban en Guadalajara en aquel entonces, no tengo yo un punto de corte de personas que después sí conecté y empecé a platicar con ellos de que bailaran antes de que yo empezara. Entonces, probablemente pueda yo haber sido de los primeros en bailar en Guadalajara. Ok. Entonces pasaron como alrededor de 6 meses más o menos, o no, no tanto como unos 4 meses porque como todos lo sabemos, o sea, la fiebre de, pues lo que sabíamos que era en teoría tectónica, pues todo sucedió muy rápido, en menos de un Fue año, muy viral, ¿no? Esa fiebre claro. y esa bomba expansiva fue en menos de un año. Entonces yo creo que de un mes a otro muchas cosas cambiaban. Entonces de agosto, que quizá yo empecé, a 2 o 3 meses después, fue que comencé a ver que otros bailaban. Pero el principal que me di cuenta, además de mi círculo, mi hermano y sus amigos, fue Jim Ok. Toon. Jim Toon, Jim, unos 6 meses después, más o menos. perdón, Dano. No, no te preocupes. Entonces, dices, tu hermano mayor también bailaba con sus amigos y tampoco tenían como algún círculo, algún espacio donde se juntaran. No, en realidad creo que hasta que no tuve contacto con Gerardo y todavía pasaron probablemente 1 o 2 meses, eh, lo que hacíamos era prácticamente juntarnos en nuestras casas, ¿no? O sea, no había un spot propiamente. ¿Y, y cómo Entonces, conectaste exactamente, perdón, cómo conectaste exactamente ajá. con Gerardo y con Joan? Ah, bueno, bueno, Joan vino mucho tiempo después. Ah, ok. Gerardo, te digo que más o menos probablemente 6 meses después de que yo comenzara, este, coincidimos porque donde yo estaba en la secundaria, precisamente, prácticamente a 200, 300 metros había una preparatoria técnica en donde él estaba estudiando. Entonces, yo había subido, tengo un video en el que fue prácticamente como una semana, 2 semanas después de que comencé a bailar. Lo Ujú. subí a YouTube y coincido que gracias a ese video como de referencia, cuando él camina a través de esa misma calle, que es prácticamente la misma acera de la secundaria, me reconoce y me pregunta que si yo era Danatec. Órale. Y sí, estuvo muy, muy extraño, ¿no? Y me dijo que también él bailaba y yo me emocioné mucho porque yo no sabía si alguien más bailaba en Guadalajara, más aparte de mi hermano y sus amigos, ¿no? Entonces, y me dijo, no, sí, también acabo de empezar a bailar y tengo unos amigos que también acaban de empezar a bailar, no sé qué. Y fue lo que posteriormente se convirtió en The Crew, ¿no? O sea, el primer crew de nosotros. Entonces fue esa la forma que conecté con él. Ok. ¿Y dónde se juntaban? Después, o sea, seguía siendo como en nuestras casas, pero el spot preferencial era la casa de otro de los amigos de Gerardo, que también fue parte de ese primer crew, que se llama Rupert. Ok. Rupert, su mamá organiza, bueno, además de ser maestra, y una referencia en México respecto al baile hawaiano y tahitiano. Ok. Organizaba el evento más importante latinoamericano de estas disciplinas, ¿no? De danza. Entonces en su casa tenía un salón enorme de, con espejos, ¿no? Entonces fue como la primera vez que yo realmente bailé como en un salón de espejos, ¿no? Este, entonces ahí eh, constantemente nos juntábamos y pues formalizamos, por así decirlo, como ese primer equipo que creo que fue el primero en Guadalajara. Era, bueno, Gerardo, Jimton, Rupert, Isaac, otro bailarín que también baila muy, muy bien,
este, Héctor o Hectec, también era, la verdad es que era el mejor de nosotros. Me gustaría luego compartirles el video de él. Este, y, y yo, prácticamente éramos nosotros cinco. Y bueno, todos los amigos que teníamos alrededor que sí bailaban, pero creo que no lo hacían tan constante como nosotros o tan serio como nosotros, quizá. Bueno, serio, ¿no? Teníamos 15 años. Sí, ok. Entonces, sí, Eh, Está muy curioso esa parte porque es lo que le mencionaba hace un poquito, estaba platicando con uno de los holders de aquí de Nayarit y les decía de que, pues, o sea, como antes nos juntábamos y éramos, pues, o sea, te gustaba 6 meses a bailar con alguien y qué tanto avanzabas, ¿no? O sea, sí. qué tanto había, YouTube, como dices, era muy nuevo, era como mucho estar compartiendo de lo que ti mismo tú creabas, tú creías, ¿no? No, bueno, realmente, o sea, Tech Crew, la referencia que siempre tuvimos fue SMDB, tal Ok. cual, ¿no? O sea, Spock, Jack Error y Maestro. Durante mucho tiempo realmente lo que, pues como videos de referencia siempre buscábamos o encontrábamos, era este lado del electro, que era Milky Way, o sea, entre Tectonic y Milky Way, Ujú. porque aunque siento que sí bailé Tectonic, fue muy poquito tiempo. Eh, Como mi primer contacto fue Spoke, cuando yo siento que conecté con Spoke en ese tiempo de él, estaba todavía por masterizando el Milky Way. O sea, siento que todavía no lo estaba como, todavía no lo tenía maduro el Milky Way. Ah, bueno, como después lo definió, pues. Y mientras tanto, pues claro que ya existían muchas otras cosas en Francia, ¿no? Pero respecto a videos, lo que teníamos como referencia era el Milky Way, ¿no? No fue realmente hasta que nos encontramos, que igual y aquí me estaría brincando mucho tiempo, pero hasta que nos encontramos a Open, gracias a que encontramos y bailamos contra ellos o bailamos en ciertos spots y los veíamos bailar muy diferente, supimos la existencia de otras cosas de Francia, o sea, Vertified, Ok, Electro propiamente, y no solo Milky Way, ¿no? ok. Entonces, quizá estábamos un poco, no polarizados porque realmente no estábamos conscientes de que existían más formas de ejecutar el electro, pero lo que sí era como primordial, pues Milky Way, ¿no? Ahora, bueno, este es Tech Crew. De ahí ya ahora sí, el siguiente que pasas es Imperial Imperial Dance. Lancers, sí. Ajá. Pues Eh, sí, pasa muy poco tiempo, yo creo que 2009, quizá finales, o mediados, no lo sé. Fue que Tech Crew realmente se depura. Ahí fue que un poco antes de Imperial Dancers fue que aparece Joan. Tengo entendido que había cambiado de, bueno, él vivía originalmente en Puebla y ok. veía videos de nosotros estando en Puebla y contactó a Rupert y en una reunión que hicimos en la casa de uno de ellos, no recuerdo de quién, Rupert lo invitó. Entonces ahí fue la primera vez que lo conocimos. Pues sí, nos hicimos amigos, nos caímos bien, pero pues pasaron algunos meses en donde eso se formalizaba más o nos sentíamos cada vez más cómodos con él. Ujú. Y mientras tanto los otros miembros de The Crew pues lo iban soltando, ¿no? Poco a poco por, pues, como cosas que creo que todos sufrimos respecto a comentarios de la familia, pues en teoría, eh, pues inmaduro que estaba todavía el movimiento como para que, Ujú. o inclusive otros tipos de danzas, pues te consideraban, ¿no? Y uno mismo, Entonces ¿no? Tenía como, 15 años uno, pues, para sí, perseguir un sueño así como... Ujú. todo era un hobby en realidad, o sea, nadie pensaba hacia el día siguiente, ¿no? Era como, "Oye, lo hago porque me junto contigo y listo, ¿no? Sí. Se acabó. Entonces, pues aún así había un poco más de pasión de entre todos sus miembros, pues con Joan, Gerardo y yo. Entonces, ahí intervino un poco la mamá de Gerardo, que tenía una visión un poco más amplia respecto a, pues, sacarle provecho un poco al equipo en eventos, Ujú. o sea, en eventos sociales. Entonces, el formato de Imperial Dancers
fue más enfocado hacia bailar para artistas, para conciertos, para marcas y estuvo muy padre. No sé, Sí, estuvimos como quizá un año muy activos respecto a eso y haciendo videos, que Gerardo siempre fue muy bueno haciendo eso. Entonces, tanto desde el punto de vista mediático, creo que Imperial Dancers, como para mucha gente cree que es como el inicio de nosotros, pero pues quizá porque de forma mediática fue más, pues quizá un poco más de impacto o de lo que había en comunidad respecto a México o inclusive ahí Guadalajara, ¿no? Entonces estuvimos así, todavía inclusive para entonces no habían o marcas ni eventos de torneos en Guadalajara, o sea, creo que muy probablemente los primeros 2 o casi 3 años de cuando iniciamos no hubo torneos en Guadalajara, ¿no? órale. Entonces, Imperial Dancers, Joan, Gerardo y yo, prácticamente fue esa pues, la razón o descripción de lo que hicimos, ¿no? Como fue más mediático, fue más videos editados, un poquito de historia, ¿no? Este, y pues estar bailando para artistas, bailamos para John Dewey, Alex Gaurino, o sea, como Bob Sinclair, o sea, varios Ok, DJs chidos que estuvieron interesante. en una buena temporada en Guadalajara, seguramente tú te has de acordar, 2008, 2010, 11, en Foro Alterno, que era un spot como muy de música electrónica, eran todos los conciertos, ¿no? Entonces, en esa época fue que por ahí estuvimos participando varias veces. Ok, qué interesante. O sea, qué interesante el impulso que les dio para ir haciendo como un electro más mainstream y como llevarlo a más personas dentro de Guadalajara sin necesariamente, digo, acercarlas al internet, pues, ¿no? Que es lo que decimos, mucha gente por ahí lo conoció, otros, o sea, por nuestros hermanos, ¿no? Amigos, la secundaria, etcétera, ¿no? Pero es curioso cómo empezó este proyecto y incluso, este armando un conjunto, no para competir, pues, ¿no? No para ganar un torneo, era como amigos, decidiendo un nombre y viendo, o sea, buscando practicar y mejorar sus habilidades, ¿no? Así es, así es. Eh, de ahí, así fue como compitieron también en el Nacional, pues, con ese mismo nombre, Imperial Dancers. Sí, sí. Aunque para cuando llegó el Nacional a Guadalajara ya habían sucedido quizá 1 o 2, 3 eventos de torneos en Guadalajara. Okay. Por ahí se hizo no recuerdo si a principios del 2010 o a finales del 2009, no recuerdo, el primer Emotion, este, que fue G4, donde yo bailé contra Bor, este, y Cosmo bailó contra Shine, que era un bailarín que, pues creo que bueno, me ha tocado ver a través del tiempo, imagínate 15 años, a muchas nuevas generaciones o joyas que sabías que iban a tronar en cualquier lugar, ¿no? Entonces uno de ellos era Shine. Era un niño, pues más o menos de nuestra edad, pues, que en ese momento bailó contra Cosmo y le ganó a Cosmo en, en Okay. ese evento. Seguramente por aquí anda conectado Cosmo. Sí, para que lo vi hace rato. Este, y los Solders, bueno, los Solders actuales, algunos de ellos que tenían otros crews con otros nombres, Ajá. este, creo que se llamaban eh, Electrocolors, no, ahorita se me va el nombre, no quiero decir una tontería, pero Sí, estaba Reyes ok. y parte de ese crew estaba Shine, entonces lo conocían muy bien. Entonces era como de los más fuertes de ese lado, de esas como otra bolita que se formó en Guadalajara, Shine, sin duda. Este, y inclusive antes de ese evento nos reunimos en otro spot, como cualquier kiosco, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos reunimos en algún kiosco de nuestras ciudades. Sí. Y acá fue, el primero fue en la glorieta de Chapalita, ¿no? Y ahí nos reunimos todos, los que nos conocemos un poco más, la bolita de Reyes y sus amigos, los de nosotros, que todos en realidad tenemos una preferencia hacia el Milky Way,
pero de repente cayó un güey que contrastó todo y la neta sentimos que nos ganó a todos, sin haber bailado contra él, pero dijimos, güey, este vato baila mejor que todos juntos, Está a ¿no? otro Y ese nivel. fue, y ese fue Bor. Llegó bien fresco con un chalequito de colores y empezaba a bailar así electro, es un electro muy diferente que es el electro como lo conocemos ahora. Ujú. Este, bueno, más veloz, más enredado y así, ¿no? Con una paleta, güey. Así bailando con una paleta y nos pegó una arrastrada, ¿no? Estuvo muy Ok. chido ese encuentro, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta como que había algo más sucediendo en Guadalajara, ¿no? Esa fue la primera vez que supimos que ahí estaba Open. Qué curioso, porque sí, o sea, para mí, digo, siendo de la vieja escuela de Nayarit, hubo como un antes de Open y un después de Open, ¿no? O sea, digo, Open siempre fue lo que fue, pero, por ejemplo, esta mancuerna que hacía Cosmo y Vortec, que era durísima, que era verlos bailar juntos, era como muy loco, y ya después cuando tú y Cosmo tenían esta sinergia que era también como otro nivel de Open, ¿no? O sea, por ese tiempo Bor ya estaba un poco más inactivo, pero bueno, cuando entraste a Open también fue como sí, digo, si Open ya era un crew súper emblemático de México, o sea, ahí se supernutrió también de tu estilo, ¿no? Y de tu forma de ver el electro. ¿Cómo fue, en qué año? ¿Te acuerdas un poco de Sí. cómo entraste a Open tú? Sí, pues fue, fue después del Mundial. Después de que fuimos Joan y yo al Mundial. Yo tenía muy buena amistad con Roma. Siempre la tuvimos. Eh, y creo que en realidad él fue la conexión, ¿no? Cuando Ok. estuvimos allá, meses atrás, un poco, o sea, meses atrás del Mundial, de esa demostración, realmente respecto a que ya habíamos visto cómo bailaba Borg, cómo bailaba Cosmo y bueno, sus pupilos, este, la decisión después de que había terminado Imperial era continuar con Joan. Por otros motivos había perdido mucha conexión con Gerardo. Y pues decidimos Joan y yo hacer un crew que en realidad pues no duró nada, porque el motivo de este crew era como crecer y enseñarle a otros bailarines y entrenarlos para siempre estarle compitiendo a Open, porque pues claro que sabíamos que bailaban muy chido. Entonces, pues prácticamente cuando ellos aparecieron en la escena, en los eventos, en algunos torneos, pues la contra siempre era Imperial contra Open, siempre, ¿no? Entonces hicimos este otro crew que se llamó Overkill y con ese nos fuimos al Mundial y pues iniciamos ese proyecto, pero muy poquito tiempo después de que yo regresé, Roma me dijo, oye, ¿puedo ir a tu casa a platicar? Y pues bueno, entre muchas otras cosas, me estaba diciendo que le gustaría mucho que me llevara a un entrenamiento de ellos, pues para que viera cómo entrenaban, para que cotorreara con ellos y así, nada más. Me dice, me gustaría que tú estuvieras en el equipo, pero pues güey, o sea, no es mi decisión. Yo también aquí soy como el, el hijo de Cuico, güey, y entonces la decisión no cae en mí, ¿no? Y yo, de forma sincera, no estaba interesado en ese momento porque, pues claro, mi mente adolescente que acaba de llegar del mundial y que teníamos este proyecto con Joan, este, pero pues estuve abierto a ir. Y no, güey, pues la neta, ese entrenamiento fue suficiente para decir, güey, este equipo está cabrón. O sea, no porque dijera las personalidades, porque yo eventualmente pues los conocí y conecté pues con ellos, ¿no? Pero el nivel, o sea, la mentalidad, en todos, en absolutamente todos, Sky, Bob, Cabrales ya estaba, tenía poco tiempo de estar como dándole bien, pero ya estaba Cabrales. Este, y por supuesto, Cosmo y Roma, ¿no? Entonces, por ese como background previo del versus entre Imperial y Open, pues obviamente el que menos me quería ahí era Cosmo, güey. O sea, Cosmo es el que, este vato que hace aquí, güey, ¿no? Ok. O sea, y yo también tenía esa mentalidad así como, este vato, güey. Yo sabía que ese güey era líder de su banda
y yo pues participaba un poquito de la misma forma acá, ¿no? Entonces como que, pues güey, no teníamos el interés de interactuar, güey, porque pues sabíamos que pues éramos contrarios, ¿no? No fue realmente ahí, sino tiempo después, en donde me siguió invitando Roma, conecté chido con los demás. Con el último que me tardé en conectar en realidad fue con Cosmo. Wow. Pero bueno, una vez que sucedió eso, que no, también te digo que esto sucedió en meses, pues de hecho te has de acordar, hubo un evento que pues muy probablemente pocos se han de acordar, pero de 2 versus 2 ahí en Guadalajara, en la Despeinada, güey, en un barecito así chiquitito donde Arte Sí, yo creo que fui fue de el que eso. nos grabó, ajá. Ajá. Y bailamos ahí un 2 versus 2, entonces ya para entonces Cosmo y ya teníamos una conexión muy, muy perra, güey, muy, muy chida. O sea, esto, yo creo que entré en marzo, mayo más o menos, quizá, en 2011, y estos eventos pues ya fueron casi a finales del 2011. Ok, bueno, mira, aquí tenemos una pregunta. Sí. Dice, ¿cómo se ve Dano en el futuro, sea electro, la vida cotidiana, etcétera? Eh, ¿Quieres que la responda o nos vamos cronológico? No, no, sí me gustaría ir viendo eso, porque creo que es Sí. parte como de estos proyectos que fuiste llevando de poquito en poquito. Digo, haciendo un paréntesis de la pregunta, eh, una persona que a lo que comentas, pues como no se te escucha, o al menos no mencionaste un acercamiento al arte antes de la danza. Dices, No. al deporte sí, ¿no? En ese aspecto de actividad física que tiene el deporte sí. Y volviendo cuando empecé a ver tus videos de que te iba a invitar, tus videos desde morrito, veía como que también tuviste una exploración por el popping. Digo, evidentemente has Ah, sí. explorado varias danzas, pues, ¿no? No creo que seas full electro, has explorado más, ¿no? ¿O Pues qué no. opinas de eso? Eh, Creo que, o sea, ese intento de popping que quizá hice es porque también lo hacía Spoke. Spoke, y cuando cuando platiqué con él en este 2018, 2019, o sea, eh, tiene una afición muy cabrona por el popping, entonces estaba muy mixeado su Milky Way con popping, entonces pues claro, yo iba a seguir eso, ¿no? Ujú. Pero que me haya así como metido un poco más profundo en el popping, más allá de Spoke, la verdad es que no. Ok, Sí, ok. Bueno, este, entonces volviendo un poquito, porque tú mismo cuando te presentaste, hablaste esto de la medicina y es muy interesante. Yo me gustó la medicina, estudié 3 años de medicina, me salí, oh, pero no sabía. sí, o sea, o sea, como tú ves tu acercamiento a la medicina en el lado de la neurología y que seguido veo que publicas cosas en Deep Simplicity sobre, pues, la audición, ¿no? No sé, el ritmo, sobre cómo todas nuestras células vibran, todo esto se me hace como algo súper, como holístico, una forma de ver la danza más allá de la danza, ¿no? Como algo súper, eh, pues de la expresión, pero también como muy personal, ¿no? De todos los individuos que tenemos como que tener una conciencia corporal para subsistir, ¿no? Entonces, ahora sí, volviendo un poco a la pregunta, o sea, supongo que tú ves el electro como parte de tu vida, pues para ti ya dejó de ser un hobby hace algún tiempo. Supongo que de la misma manera que ves, digo, no quiero suponer de más, pues, ¿no? Pero de la forma que ves la medicina, parece que también se nutre tu forma de ver la medicina con la danza y la danza con la medicina, ¿no? Entonces, sigo viendo la pregunta que te hacen aquí, o sea, ¿cómo van tus proyectos? ¿Cómo ves tus proyectos de futuro en Dano Electro y Dano Médico, papá, o Dano Barbie, ¿no? Le haces a todo. Sí, pues desde hace muchísimos años que dejé de ver el electro como un hobby, entonces simplemente he sabido transicionar a través de las etapas, los retos y las responsabilidades y obligaciones que cualquier persona de mi edad y muy probablemente en un futuro y lo hice antes, ¿no? O sea, de alguna u otra forma, pues la pasión por el baile o por
pues este proyecto personal pues sigue nutriendo, ¿no? Estas ganas de estar, ¿no? Solo que ha ido cambiando la forma en la que me invierto a él, ¿no? Es obvio que, pues no sé, cuando empecé a bailar, pues yo seguramente bailaba unas 6, 8 horas al día, no lo sé. Este, que pues era demasiado, era muy visceral todo eso, ¿no? Y ahora, pues, me van a, me van a tirar de loco, pero pues esto se lo digo hasta a mis mejores amigos, pero llevo muy probablemente entre 3, 4 años, que el tiempo que le dedico a moverme, o sea, pararme y moverme, muy probablemente me levanto una vez cada 2 o 3 meses. O sea, mover el cuerpo. Entonces, ha sido mucho más mental mi entrenamiento, creo yo, a través de la música, a través de otros procesos. No niego, ¿no? Que en algún momento algo viene y tengo que respetar ese momento de inspiración para, pues, generar algo, ¿no? Pero es una flama, ¿no? O sea, no me sostengo en un entrenamiento mucho tiempo. Y digo, desde el aspecto, no sé, de quizá condición y cuestiones meramente físicas, pues es punto y aparte, ¿no? Pero también esa forma de ver las cosas, que seguramente más adelante lo voy a platicar bien, ha hecho que generen diferentes herramientas para reservar siempre energía y seguir ejecutando en una curva evolutiva mayor atención, mayor conexión, mayor espontaneidad, más cosas, ¿no? Entonces, al menos en una percepción quizá durante una batalla, no lo sé. Entonces, no me siento muy presionado por quizá no tener como 10 pulmones cuando lo que en realidad utilizo está acá. Entonces, pues eso, y respecto a la medicina, pues nunca lo dividí. Eh, o sea, inclusive como estudiante de medicina, que llegué a seguir viajando, y me seguía metiendo a torneos. Por ahí se cruzó en segundo o tercer semestre el Nacional de Team versus Team del 2015, el Mundial también en ese año, estaba en cuarto semestre. Y pues que cada semestre, como tú bien sabes, es un poco más duro, más difícil y así, pero aunque de repente me ausentaba, pues yo también tenía muchas ganas de estar bien y salir bien como estudiante, ¿no? Porque me gustaba y me sigue gustando. Entonces, siento que nunca dejé una cosa por la otra. Siempre quizá encontré las formas o fui encontrando las capacidades para saber estar en dos cosas que me apasionaban, ¿no? Y se pudo, y se ha seguido pudiendo hacer, ¿no? Ok. Eh, Nada más, no robarte más de tu tiempo. ¿Cuándo empezó más o menos Deep Simplicity? ¿Cómo fue que lo planteaste? ¿Cómo fue que inició? Y digo, creo que llevan como 3, 4, bueno, Sí. de eso, ¿no? Bueno, en realidad Deep Simplicity, o sea, la nomenclatura sí se la di más tarde, o sea, sí 2019, este, pero es un proceso mental que quizá vivo desde el 2015 a 2016, más o menos para la fecha. Eh, no me gustaría como definirlo y hermetizarlo, Ujú. pero porque a través del tiempo lo he redefinido, ¿no? Pero lo que pudiera decir en general respecto a Deep Simplicity es una forma y, de lograr conectar con tu mente, tu alma y tu cuerpo para para tener una mayor experiencia humana. Esto es en general, o sea, es algo que trato yo de ser congruente con todas las cosas que me suceden, no solo con la danza, ¿no? Y gracias a tener una mayor atención de estos como 3 niveles respecto a la experiencia, cual sea, ¿no? Tú vas a obtener pues un aprendizaje muchísimo más profundo. Entonces, es un proceso que en realidad me ahorró y me sigue ahorrando muchas cuestiones quizás respecto a madurez, respecto a
a movimiento, obviamente, respecto a mente, respecto a mis relaciones, en la forma en la que me siento capaz de resolver las cosas, ¿no? En general. Y siempre tiene que ver con la asociación con la naturaleza respecto a lo siguiente, que es la naturaleza, y lo vemos, tú lo sabes a través de la medicina, nos enseñaron desde un principio a ver las cosas desde lo microscópico o molecular hacia lo macroscópico, ¿no? Entonces, lo que Ujú, nosotros podemos ver a simple vista, que es lo macroscópico, es la forma en la que se manifiesta la vida para que tú la entiendas. Es decir, ujú, si volteamos a ver un árbol, por poner un ejemplo que no es sencillo, pero es un árbol, la forma en la que se generó la materia y manifestarse para que el árbol pareciera de cierta forma y produjera un fruto, etcétera, hizo que subsistiera muy probablemente otra especie que la experimentó y supo identificarla porque la comunicación de su sentido, quizá figurado, su posición, el olor, lo que tú quieras, fue suficiente para que otro ser vivo conectara con eso y supiera su función y muy probablemente se beneficiara de él, ¿no? Pero si te vas a lo microscópico, es un mundo, güey. sí. Y somos también eso, güey. En nuestra mente somos también eso, ¿no? Finalmente. Entonces, en este proceso en el electro en el que hemos pasado por diferentes etapas, muchas de ellas quizá a través de estas mentes adolescentes por las que todos pasamos, y en cierto modo todavía siguen sucediendo, tenemos una tendencia eh, muy enfocada en ser complejos, en ser como en generar movimiento muy rebuscado y muy mm, con muchas características para que, pues no sé, o sea, tu persona pueda sentirse satisfecho al decir que yo hago las cosas complejas y las hago como nadie Ujú, más, ¿no? ujú, Pero de lo único que te estás perdiendo es precisamente de manifestar lo que necesitas manifestar para que alguien más te comprenda y conecte contigo. Entonces, esta como doble asociación, por eso pues quizá llegue al nombre, ¿no? De Deep Simplicity, o sea, la simplicidad de la expresión de la naturaleza en general y nosotros como bailarines, tiene que tener creo que tiene que tener esa congruencia, ¿no? ujú. De que sí, atrás de esto hay mucho trabajo, quizá hay mucho estudio, hay mucho proceso, mucho tiempo, que pues cualquier persona puede durar esto y ojalá duren menos en llegar a esto que uno, pero que al final mi enfoque está en que todo este mar de información que tengo en mi mente, a la hora de moverme, yo lo pueda enviar, ¿no? Este mensaje, y tú sin necesidad de pasar por ese mismo proceso te digas, lo entendí, y soy parte de Ujú, ti, soy parte de esto, y te estoy experimentando, y hay una conexión como inmediata, ¿no? ujú, Y entonces contrasto yo, bueno, mi intención es como contrastar la idea de hacer movimientos eh, complejos, no porque un movimiento determinado sea simple, sino que a través de un solo movimiento puedes añadir una gran cantidad de características de densidad, de peso, de información, velocidad, lo que tú quieras, ¿no? Pero si toda esa información está ahí, tu mente tiene que, o sea, ir madurando para manifestar que todo eso está dentro de ese solo movimiento y el de frente lo entienda, ¿no? Y a esto, pues obviamente, o sea, ir desmenuzando otras características que tienen que ver con el timing, ¿no? Que tienen que ver con la sensación del ritmo, que tienen que ver con la postura, que tienen que ver con la energía, ¿no? O sea, muchas cosas como que suceden al mismo tiempo sobre o alrededor del mensaje, ¿no? Entonces, sé que Todo un estudio de la expresión un poco aplicado al electro y a toda la vida en general. sí, sí, porque también es curioso, güey, porque también a veces me han platicado o preguntado personas también cercanas como de que quizá me dejaron de ver un tiempo y luego me volvieron a ver y hasta
hasta me lo hacen saber como en la forma en la que hablo. Y tampoco es como que me metí a un lugar y no se trata de la medicina tampoco, o sea, no es como que todos los médicos hablan así o todos los médicos tienen la facilidad de comunicarse con las personas. Pues la verdad es que no, o sea, a estas alturas tengo compañeros y sigo viendo médicos que digo, o sea, no tienen la forma de comunicar las cosas, ¿no? Entonces, sí, es como una forma de haberme recordado a mí mismo o me lo sigo recordando a mí mismo, de que este proceso que me permití ha impactado hasta en la forma en la que yo me comunico y que trato de ser claro, ¿no? Al respecto. Entonces, en la forma en la que hablo, en la forma en la que me muevo, en la forma en la que hago las cosas, ¿no? Entonces, nunca lo separé, nunca lo separé. Toda tu Y, expresión quedó como ahí, ¿no? Junto con el electro y junto con los aprendizajes que tuviste. y, la otra parte es que en algún momento algún maestro me llegó a decir, y eso es algo bien importante, es un mensaje bien importante, que cuando tú quieres compartir algo, lo que tú quieras, o sea, que tienes como esa necesidad de llevarlo, no sé, aquí al mundo, ¿no? Aquí al mundo externo, la atención de las personas, muy probablemente que tengan la intención de escucharte o de ver qué es lo que tienes que decir, es muy probable que te puedan dar esa primera oportunidad, pero la segunda es mucho más difícil. Entonces, eso detuvo mi proceso respecto al momento en el que yo quise vomitarlo, güey. O sea, yo 2016 yo dije, no mames, o sea, güey, esto lo tiene que saber el electro ya, güey, así como me urge, güey. Todavía me urge, ¿no? Pero, este, era, o sea, esa lección o ese consejo, aunque esta persona que me lo enseñó no tiene nada que ver con el electro y no sabe en realidad que yo, no sabía en realidad que yo bailaba, ni mucho menos, ni hasta ahora. Me dejó esa semilla de, ok, tienes un proceso creativo que está impactando de forma positiva en ti, en muchas cosas, pero también en movimiento y lo estás viendo y sabes que es algo que vale la pena para tu comunidad, tu cultura, pero tú mentalmente no estás listo para llevar esa información a palabras y y encontrar las herramientas que sí atraviesen los obstáculos de la información entre tú y la comunidad electrónica. Wow. Entonces, pues muy probablemente ahí pasaron como unos 3 años. Eh, Ok. poco tiempo, ajá, sí. O sea, por supuesto, esto lo conversamos ahí pues entre la familia, Open y así, pero individualmente yo tenía que hacer mi autorreflexión, ¿no? De que, a ver, ¿me siento listo? Pues no estoy listo, no estoy listo. Entonces llegó, pues creo que sí fue a finales del 2019, con, creo que poco después de que pasó el camp, del 2019, que bailé contra Pulga, fue un momento donde dije, ya, me siento listo para hacerlo, entonces venía yo bajando mucha información, escribiendo un poco y finalmente dije, es un buen momento que desde el punto de vista mediático, quizá, aunque es una herramienta que en la actualidad me parece que no es suficiente para que una persona tenga que compartir información valiosa, pero aproveché quizá un poco el que recientemente había ganado el camp y que quizá pues iba yo a tener un poco más de atención respecto a lo que yo quisiera compartir. Este, a sabiendas de que eso que yo iba a compartir, pues todavía tenía que ver si era reproducible en el tiempo, ¿no? Entonces, en esa primera ocasión en la que me permití compartir, lo que fue principios del 2020, o bueno, finales de 2019, principios del 2020, con algunos workshops presenciales y en línea, este, yo fui viendo el proceso de la gente y, y quienes tomaron esos espacios y los que han habido actualmente, no me van a dejar mentir que la forma en la que comparto las cosas siempre son desde un aspecto muy genérico, en donde si tú no entras en ese estado mental y no en, mira, el brazo derecho se tiene que mover así, que se tiene que... No,
Lo que yo quiero es llevar tu mente a un estatus, o sea, llevar tu mente a un lugar y desde ese lugar con tu propio proceso creativo y tu mente y tus sensaciones, etcétera, pero rigiéndote desde de un estatus mental, se manifiesta, se reproduce automáticamente, es algo casi inmediato, ¿no? Se reproduce algo automáticamente que se acompaña de una sensación muy única. Entonces, desde un inicio la gente siempre me retroalimentaba como, o sea, güey, era el día siguiente y decían, es que me siento diferente, estoy bailando diferente y me veo diferente y me siento diferente. Entonces, eso me dio mucho más motivación para creer que Deep Simplicity es algo que no va a depender de ningún tiempo, ni de ninguna etapa, de ninguna tendencia en el electro, ni de nada, sino que en el momento en que tenga yo la oportunidad de compartirlo, va a funcionar siempre. Y eso. Pues súper bonito, súper chido escuchar todo esto, hermano. La verdad es que sí, creo que hay muchísimo más por lo que podemos explayarnos en distintos temas. Y bueno, por ahorita quiero dejarlo aquí. Quiero que la gente pueda leerte más, leer tu experiencia que va a salir en el archivo de la comunidad Electro y marcar esto como un precedente para posteriormente poder comunicar otras cosas sobre la comunidad, sobre hacia dónde el electro se está moviendo, sobre las problemáticas y bueno, seguir aquí abierto para cualquier intervención que tú tengas. La verdad, yo también tuve la oportunidad de un cachito de Deep Simplicity en el Electrodance Camp también, en el 2022. Tuvimos un proceso de respiración que comento en uno de los artículos de Urbano, que realmente terminas y te quedas como anonadado, vaya, con cómo se siente tu cuerpo después de activarlo, ¿no? Solo con respiración. Exacto. Solo con respiración, sí. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias, Dano, por darte el tiempo, darnos la oportunidad de tenerte en este espacio, que de nuevo este es tu espacio para lo que tú necesites. Y Gracias. todos los influencers, realmente este es un proyecto para todos ustedes. Dano, ¿algunas palabras quieras dar para despedirte? Pues la verdad es que estoy muy feliz, muy tranquilo, muy relajado respecto del proceso actual en la danza electro, sobre todo en México, porque me ha tocado ver una nueva escuela muy diferente, ¿no? Me ha tocado ver muchas nuevas escuelas, eh, nuevas generaciones, pero esta viene muy auténtica, que saben reconocer su esencia antes de saberse técnicamente muy buenos, ¿no? Que eso es muy importante. Si algún otro bailarín de la nueva escuela me escucha, es algo que lo comenté mucho en el camp respecto a las nuevas generaciones. Les decía que tienen que sostener y agarrarse de esa autenticidad en la que ya se sienten seguros, porque esa esencia, ese estilo que ya van poco a poco reconociendo, va a dirigir la técnica, ¿no? O sea, nosotros muy probablemente en nuestros inicios fuimos mejor técnicamente hablando que ustedes, o sea, en cuestión de tiempo, pero porque antes la única forma de progresar antes o sentir que crecías era pegarle técnicamente algo mucho tiempo, ¿no? Y ahora es al revés, o sea, ya están conectando con su esencia, con lo que ellos son en verdad, y eso redirige la técnica y sucedió con nosotros también, cuando en el tiempo, aunque de forma técnica nos sentíamos listos, cuando conectamos con nuestra esencia y el estilo que queríamos y creímos en él, nuestra técnica se redefinió, ¿no? Automáticamente, ¿no? Entonces eso es importante para las nuevas generaciones. Y pues que tengo la intención de este año y también el próximo año estar compartiendo en varios espacios y tanto en línea como presencial, pues todavía mucho de este proyecto Deep Simplicity que todo el tiempo me está tocando ahí la puerta, ¿no? De, hey, este, aquí también está sucediendo eso, toca bajarlo, ¿no? Entonces, nada, simple y sencillamente como conclusión, la creación
de Deep Simplicity es para que tanto nuestras generaciones y las más nuevas, a través de este tipo de experiencias, y yo formando como un maestro en esta variante, eh, al compartirlas, lo que yo busco es dejar de ser necesario para el proceso de alguien más. Y que a través de una sola sesión mm, tengas una dirección mucho más amplia de la conexión contigo mismo y hacia dónde vas, y en el tiempo no, bueno, y en el camino no perder tanto tiempo con creer que necesitas a muchos maestros o creer que necesitas a mucha gente, muchas clases, ¿no? Sino que reconocer en lo antes posible lo que tienes ya dentro, con lo que ya naciste, y pues solo nutrirte de cuestiones meramente técnicas. Pero cuando ya conectas con eso, hermano, no hay ni etapa, ni tendencia, que si hay eventos, que si no hay eventos, ni nada de eso, güey, que pues tambalee tu deseo por continuar, güey. Entonces, necesitamos crear esas mentes para que se sostenga en el tiempo el electro. Ok, pues ahí está. Van a ver todo al respecto de Simplicity en cuanto anuncien las fechas, ya saben, en Urbano. Y aquí vamos a tener a Dano lo más pronto posible que se pueda para seguir compartiendo con nosotros más de toda su experiencia dentro del electro y sus reflexiones. Muchísimas gracias por darte el Gracias. tiempo. Vamos a darle lo más posible para subir unos videitos de lo que has mencionado y aquí podemos compartir a todas las personas, ¿va? Perfecto. Muchas gracias, De hermano. nuevo, Gracias por el espacio. no, para ti, para ti. Muchas gracias a todos por vernos y de nuevo, muchas gracias, Dano. Aquí nos estaremos viendo. Bye.